Capítulo 21. Los nobles resultados de la oración. Algunas personas, cuando oyen hablar de la oración del silencio, se imaginan falsamente que el alma permanece muerta e inactiva. Pero, indudablemente, actúa en ella más noblemente y más extensamente de lo que lo había hecho antes, porque Dios mismo es el motor, y el alma actúa ahora por la guianza de su espíritu. Cuando San Pablo habla de que somos guiados por el Espíritu de Dios, no se refiere a que dejemos de actuar, sino a que actuemos mediante la acción interna de su gracia. Esto está finamente representado por la visión del profeta Ezequiel de las ruedas, que tenían un espíritu viviente, y a donde quiera que el espíritu iba, ellas iban, subían y bajaban, según se movían, porque el espíritu de vida estaba en ellas, y no volvían cuando iban. Ezequiel 1:9. Así el alma debe ser igualmente servil a la voluntad de ese espíritu vivificador con el que es informada, y escrupulosamente fiel a seguir solo lo que éste mueve. Estos movimientos ya nunca tienden a volver, en reflexión sobre las criaturas o sobre sí misma, sino que van hacia adelante, en un incesante acercamiento hacia el fin principal. Esta acción del alma está acompañada de la mayor tranquilidad. Cuando actúa por sí misma, el acto es forzado y constreñido, y, por lo tanto, puede percibirlo y distinguirlo más fácilmente, pero cuando actúa bajo la influencia del espíritu de gracia, su acción es tan libre, tan fácil y tan natural, que casi parece como si no actuara en absoluto. Me ha puesto en libertad, me ha librado, porque se deleitó en mí. Salmos 18:19. Cuando el alma está en su tendencia central, o, en otras palabras, ha vuelto a sí misma por medio del recogimiento, desde ese momento la atracción central se convierte en una acción potentísima, superando infinitamente en su energía a todas las demás especies. Nada, en efecto, puede igualar la rapidez de esta tendencia al centro, y aunque es una acción, es tan noble, tan pacífica, tan llena de tranquilidad, tan natural y espontánea, que parece al alma como si no actuase en absoluto. Cuando una rueda rueda lentamente podemos distinguir fácilmente sus partes, pero cuando su movimiento es rápido no podemos distinguir nada. Así el alma, que descansa en Dios, tiene una actividad sumamente noble y elevada, pero totalmente pacífica, y cuanto más pacífica es, más rápido es su curso, porque se entrega proporcionalmente a ese espíritu, por el cual es movida y dirigida. Este espíritu atrayente no es otro que Dios mismo, que, atrayéndonos, nos hace correr hacia Él. Qué bien entendió esto la esposa cuando dijo: «Atráeme, y correremos en pos de ti». Cantares 1:3. Atraedme hacia vos, oh mi divino centro, por los secretos manantiales de mi existencia, y todas mis potencias y sentidos seguirán el potente magnetismo. Esta simple atracción es a la vez un ungüento para curar y un perfume para seducir. Seguimos, dice ella, la fragancia de tus perfumes, y aunque tan poderosamente magnético es seguido por el alma libremente y sin restricción, porque es tan delicioso como forzoso, y mientras que atrae por su potencia, encanta con su dulzura. Atráeme, dice la esposa, y correremos tras de ti. Habla de sí misma y a sí misma. Atráeme, contempla la unidad del centro, que atrae. Correremos. Contemplad la correspondencia y el curso de todos los sentidos y poderes al seguir esa atracción. En lugar de promover la ociosidad, promovemos la más alta actividad inculcando una total dependencia del Espíritu de Dios como nuestro principio móvil, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Esta mansa dependencia del Espíritu de Dios es indispensable para restablecer el alma en su unidad y simplicidad primitivas, a fin de que pueda alcanzar el fin de su creación. Debemos, pues, abandonar nuestra actividad multiforme, para volver a entrar en la simplicidad y unidad de Dios, a cuya imagen fuimos formados originalmente. El Espíritu es uno y múltiple, y su unidad no excluye su multiplicidad. Entramos en su unidad cuando estamos unidos a su Espíritu, y tenemos uno y el mismo Espíritu con él, y somos multiplicados con respecto a la ejecución externa de su voluntad, sin ninguna desviación de nuestro estado de unión. De modo que cuando somos enteramente movidos por el Espíritu Divino, que es infinitamente activo, nuestra actividad debe, ciertamente, diferir ampliamente en su energía y grado de la que es meramente nuestra. Debemos someternos a la guía de la sabiduría, que es más movida que cualquier movimiento, y permaneciendo en dependencia de su acción, nuestra actividad será verdaderamente eficiente. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:3. Dios nos formó originalmente a su semejanza, y ahora nos infunde el espíritu de su palabra, ese aliento de vida, Génesis 2:7, que fue impartido en nuestra creación, en cuya participación consistía la imagen de Dios. Y esta vida es una vida de unidad, simple, pura, íntima y siempre fructífera. Habiendo el diablo roto y deformado la imagen divina en el alma, la acción del mismo Verbo, cuyo espíritu fue inspirado en nuestra creación, es absolutamente necesaria para su renovación.
Y solo puede ser renovada por nuestra pasividad bajo aquel que ha de renovarla. Pero, ¿quién puede restaurar la imagen de Dios dentro de nosotros en su forma primitiva, sino aquel que es la imagen esencial del Padre? Nuestra actividad debe consistir, pues, en esforzarnos por adquirir y mantener un estado tal que sea lo más susceptible a las impresiones divinas, lo más flexible a todas las operaciones del Verbo eterno. Mientras que una tabla es inestable, el pintor es incapaz de delinear una copia verdadera. Así cada acto de nuestro propio espíritu egoísta y propio es productivo de líneas falsas y erróneas, interrumpe el trabajo, y derrota el diseño de este pintor adorable. Debemos entonces permanecer en paz y movernos solo cuando Él nos mueva. Jesucristo tiene la vida en sí mismo, Juan 5:26, y Él debe ser la vida de todo ser viviente. Como toda acción es estimable solo en proporción a la dignidad del principio eficiente, esta acción es incontestablemente más noble que cualquier otra. Las acciones producidas por un principio divino, son divinas, pero las acciones de las criaturas, por buenas que parezcan, son solo humanas, o en el mejor de los casos virtuosas, incluso cuando van acompañadas de la gracia. Jesucristo dice, Él tiene la vida en sí mismo. Todos los demás seres tienen solo una vida prestada, pero el Verbo tiene la vida en sí mismo, y siendo comunicativo de su naturaleza desea comunicarla al hombre. Debemos, por tanto, hacer sitio para la afluencia de esta vida, lo que solo puede hacerse mediante la expulsión de la vida adánica, la supresión de la actividad del yo. Esto concuerda con la afirmación de San Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pero este estado solo puede lograrse muriendo a nosotros mismos y a toda nuestra propia actividad, para que la actividad de Dios sea sustituida en su lugar. Por tanto, en lugar de prohibir la actividad, la ordenamos, pero en absoluta dependencia del Espíritu de Dios, para que su actividad sustituya a la nuestra. Esto solo puede efectuarse por la concurrencia de la criatura, y esta concurrencia solo puede ser cedida moderando y restringiendo nuestra propia actividad, para que la actividad de Dios pueda gradualmente ganar la ascendencia, y finalmente absorber todo lo que es nuestro como distinguible de ella. Jesucristo ha ejemplificado esto en el Evangelio. Marta hizo lo que era justo, pero como lo hizo en su propio espíritu, Cristo la reprendió. El espíritu del hombre es inquieto y turbulento, por eso hace poco, aunque parezca que hace mucho. Marta, dice Cristo, te preocupas y te turbas por muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena que no le será quitada. Lucas 10:41-42. ¿Y qué era lo que María había elegido? Reposo, tranquilidad y paz. Aparentemente dejó de actuar, para que el Espíritu de Cristo actuara en ella, dejó de vivir, para que Cristo fuera su vida. Esto nos muestra cuán necesario es renunciar a nosotros mismos y a toda nuestra propia actividad, para seguir a Jesucristo, y no podemos seguirle sin estar animados por su Espíritu. Ahora bien, para que su Espíritu pueda ser admitido en nosotros, es necesario que nuestro propio espíritu sea expulsado primero. El que está unido al Señor, dice San Pablo, es un espíritu con él. 1 Corintios 6:17, y David dijo, bueno le fue acercarse al Señor y poner en él su confianza. Salmo 73:28. Este acercarse a Dios es el principio de la unión. La unión divina tiene su comienzo, su progresión y su consumación. Es primero una inclinación y tendencia hacia Dios. Cuando el alma se introvierte de la manera antes descrita, entra dentro de la influencia de la atracción central, y adquiere un deseo ansioso de unión. En un acercamiento más cercano a Dios, se adhiere a Él, y creciendo más y más fuerte en su adhesión, finalmente se convierte en uno, es decir, un espíritu con Él, y es así como el espíritu que había vagado y se había alejado de Dios, vuelve de nuevo a su propia fuente. En este proceso, que es el movimiento divino, y el Espíritu de Jesucristo, debemos entrar necesariamente. San Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Por tanto, para ser de Cristo, debemos estar llenos de su Espíritu, y para estar llenos de su Espíritu debemos estar vacíos del nuestro. El apóstol, en el mismo pasaje, prueba la necesidad de esta influencia o movimiento divino. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El espíritu de filiación divina es entonces el espíritu de acción o movimiento divino. Él, por lo tanto, añade, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este espíritu no es otro que el espíritu de Cristo, por el cual participamos de su filiación, y este espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuando el alma se somete a la influencia y a las mociones de este bendito espíritu, siente el testimonio de su divina filiación, y siente también, con gozo sobreañadido, que no ha recibido el espíritu de esclavitud, sino el de libertad.
La libertad de los hijos de Dios. Entonces descubre que actúa libre y dulcemente, aunque con vigor e infalibilidad. El espíritu de la acción divina es tan necesario en todas las cosas, que San Pablo, en el mismo pasaje, funda esa necesidad en nuestra ignorancia con respecto a lo que oramos. El espíritu, dice, también ayuda a nuestras flaquezas. Porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es positivo. Si no sabemos de qué tenemos necesidad, ni oramos, como debiéramos, por aquellas cosas que son necesarias, y si el espíritu que está en nosotros, y al que nos resignamos, pide e intercede por nosotros, ¿no deberíamos dar libertad ilimitada a su acción, a sus gemidos inefables en nuestro favor? Este espíritu es el espíritu de la palabra que siempre es escuchada, como él mismo dice, yo sé que tú me oyes siempre, Juan 11:42, y si admitimos libremente que este espíritu ore e interceda en nosotros, también seremos siempre oídos. La razón de esto nos la da el mismo apóstol, y maestro de la vida interna, donde añade, el que escudriña el corazón, sabe cuál es la mente del espíritu, porque él intercede por los santos, según la voluntad de Dios, Romanos 8:27. Es decir, el espíritu solo exige lo que es conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nos salvemos, que lleguemos a ser perfectos. Él, por tanto, intercede por lo que es necesario para tan gran fin. ¿Por qué? Pues, hemos de agobiarnos con preocupaciones superfluas, y fatigarnos y cansarnos en la multiplicidad de nuestros caminos, sin decir nunca, ¿descansemos en paz? Dios mismo nos invita a echar sobre él nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y se queja en Isaías, con inefable bondad, de que el alma había gastado sus fuerzas y sus tesoros en 1000 objetos exteriores, y equivocado su camino hacia la felicidad, que era alcanzable por medios mucho más fáciles. ¿Por qué, dice Dios, gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Escuchadme atentamente, y comed lo que es bueno, y que vuestra alma se deleite en la grosura. Isaías 55:2. Si conociéramos la bendición de escuchar así a Dios, y cuán grandemente el alma es fortalecida y vigorizada por ello, toda carne ciertamente callaría ante el Señor. Zacarías 2:13, todo cesaría y estaría quieto, tan pronto como él apareciera. Pero para comprometernos aún más en una resignación sin límites, Dios nos asegura, por el mismo profeta, que no debemos temer nada en este abandono, porque él cuida de nosotros, superando la más alta ternura de la que podamos formarnos una idea. ¿Puede una mujer, dice él, olvidarse de su niño de pecho, que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Sí, puede olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti. Isaías 46:15. Oh bendita seguridad, preñada de consuelo. ¿Quién, después de esto, temerá resignarse enteramente a las dispensaciones y a la guía de su Dios?